Boca cerró la pretemporada en San Nicolás con triunfo por 2-1 ante Olimpia, pero con muchas dudas en el juego. Vamos a ver las notas de cada jugador. Y arrancamos en el arco con Agustín Marchesín, un arquero que tuvo mucha actividad en el segundo tiempo, sobre todo con esas atajadas en el minuto 78 y en el 90+3, dos intervenciones fundamentales que le ayudaron a Boca definitivamente a conservar la ventaja. Tres atajadas, dos dentro del área, una salida con los puños, una salida completada como vemos acá, 35 toques, solamente 9 perdidos. Vemos este mapa de pases, la mayoría acertados, 19 de 28, 5 de 8 en campo rival, más de la mitad, dentro de todo correcto, 9 de 18 pases largos completados. Bueno, en líneas generales, un Marchesín que no ha sido brillante con la pelota, nunca ha sido ese su principal fuerte, pero que ha hecho lo que, o lo que se le requiere a un arquero, que es atajar, ser decisivo en las acciones, en las pocas acciones en las que le lleguen, que en el caso de Olimpia no fueron demasiadas, pero sí que fueron claras en cierto punto. Así que vamos con un 8 para Marchesín, que fue fundamental para la victoria de Boca. Turno de Juan Barinaga, que jugó 45 minutos, luego fue sustituido por Lucas Blondel, un Barinaga al que se le adjudica el gol en contra y que eso por cierto le baja mucho la nota en esta aplicación, en Sofascore, pero que defensivamente tampoco hizo un gran partido, no ganó ninguno de sus tres duelos, sí que estuvo más sólido por arriba, fue tres veces gambeteado, por supuesto el gol en contra como factor negativo, dos contribuciones defensivas, no hay ninguna intercepción, un despeje, una recuperación. En términos de pases, 13-16 completados, no la pasó mucho, pero vemos que son pases principalmente hacia atrás o muy exteriores sin intención progresiva, lo cual se condice perfectamente con el perfil de futbolista que es Barinaga, la mayoría en campo rival, pero ya digo, en esta altura, muy pocos en campo propio. Y en términos de gambetas y bueno de toques, 24 toques, 4 pérdidas. Bueno, no se puede decir que sea un buen partido de Barinaga, por supuesto. No lo fue. Creo que bueno, es un lateral del cual ya sabemos perfectamente sus limitaciones. Sabemos que puede cumplir en cierto punto, pero que creo que a Boca le ha subido el piso respecto a lo que fue Advíncula en su momento, cuando ya su nivel había flaqueado ya hace mucho tiempo, pero que necesita algo mejor y creo que deberíamos ver una mejor versión del lateral derecho de Boca, así que vamos a ir con un 5 para Juan Barinaga. Nicolás Figal, buen partido de Nicolás Figal, tenemos buenas estadísticas, uno de dos duelos ganados, uno de uno por arriba, una falta es cierto, pero bueno, una entrada, 7 contribuciones defensivas, 3 despejes, 2 tiros bloqueados, una intercepción. En términos de pases, 47 de 53 completados, 14 de 18 en campo rival, la mayoría en campo propio, por supuesto, 5 de 10 pases acertados en largo, la mitad. Bueno, un Figal que no ha estado excelso tampoco, tocó 63 pelotas, perdió 6. Bueno, no, ya digo, para mí fue un buen partido de Figal, que por supuesto se condice también con el plan de partido, la postura que tuvo Boca, más hundido, un equipo más bien reactivo. Ahí Figal no está tan expuesto a sus limitaciones, es un central que ya sabemos que se cree mucho mejor de lo que es en salida de pelota, hoy no se complicó tanto, reventó cuando sintió que tenía que reventar y ganó lo que tenía que ganar, auxilió bien, terminó jugando de hecho de lateral derecho en el último tramo del partido, parecía por momentos que se paraba como tercer central en una línea de 5, pero fue más bien lateral derecho defensivo. Así que bueno, vamos a ir con un 7 para Figal porque dado el contexto creo que será cuarto central de Boca y entrará en función de lo que pase con Di Loro, que a priori será el 2 titular del equipo. Así que vamos con el 7 para Figal. Y con Ayrton Costa me pasa algo similar, un central que ya sabemos que siempre cumple, que en este caso tuvo más contribuciones defensivas con un total de 9, no tuvo duelos en el suelo, ganó los dos aéreos que disputó, 2 intercepciones, 5 despejes, 2 tiros bloqueados, 3 recuperaciones. Con la pelota tampoco no se complicó demasiado, 48 de 53 pases completados, 15 de 17 en campo rival, 33 de 36 en campo propio, las acciones defensivas que ya las vimos. 63 toques, 5 pérdidas. Bueno, otro partido sobrio de Ayrton Costa, que empezará el 2026 siendo el 6 titular de Boca, así que mantenemos ese 7 para Ayrton Costa. Vamos con Malcolm Braida, y en este caso tengo dos opiniones, una sobre su faceta con pelota
y otra sin la pelota. Arrancamos con la faceta ofensiva. Miren el mapa de pases, todos hacia atrás, prácticamente la mayoría en campo propio, son 20 de 21 en campo propio y 10 de 10 en campo rival, pero miren la dirección de todos esos pases, hacia adentro y fundamentalmente hacia atrás. Un Braida que es diestro, jugó de lateral izquierdo y ya vamos a ir luego con la nota de Ceballos, pero noté que se pisó demasiado y que ofensivamente no aportó prácticamente nada, lo cual es consecuente con el perfil en el que jugó y también bueno, las pocas veces que Boca atacó, ¿no? 52 toques, 3 faltas recibidas, es cierto, 2 veces perdió la pelota, gambeteó 2 de 3 veces, en ese sentido no estuvo mal, pero gambetas particularmente sobre la raya, una en campo propio. Y defensivamente decir que no me pareció malo su partido, al fin y al cabo las cifras lo respaldan, son 8 de 11 duelos ganados, 6 contribuciones defensivas, 3 entradas, una intercepción, 2 despejes, 2 de recuperaciones, 2 faltas, es cierto. Pero mi sensación no va tan de la mano de las estadísticas. Yo siento que Olimpia buscó mucho centros al segundo palo desde la izquierda hacia la derecha, a su espalda, sabedor de que Braida tiene problemas en ese sentido y muchas veces le costó, otras veces cerró bien, pero no veo a Braida pasando más de ser un recurso para determinados contextos en los que Boca tenga que aguantar una ventaja y necesite un volante de mayor sacrificio defensivo, que creo que lo puede ser Braida, porque así lo fue en el San Lorenzo justamente de Russo y de Úbeda, pero que no lo veo pasando de eso, sinceramente. Si Braida va a ser una alternativa de Lautaro a Blanco, yo creo que nos vamos a quedar cortos en ese sentido. Voy a ir con un 6,5, voy a equilibrar porque me parece que ofensivamente el partido de Braida fue muy flojo y defensivamente compensó más allá de mis sensaciones que creo que no fueron las más positivas. Pero mantenemos ese 6,5 para Malcolm Braida. Vamos con Ander Herrera, que fue el protagonista del video análisis del partido pasado, que lo voy a dejar en una tarjeta por acá si no lo vieron. Un Ander Herrera que la aplicación lo coloca por la derecha, pero que realmente tuvo más actividad en esta zona central hacia la izquierda. Un Herrera que partió otra vez como híbrido entre enganche e interior. Si vemos el mapa de pases, fueron 20 de 22, 11 de 13 en campo rival y 9 de 9 en campo propio, uno de 2 pases largos acertados, un pase clave que terminó con un cabezazo de Hanson al palo y luego también, por supuesto, un par de ocasiones más que pudieron haber terminado en tiros al arco y que fueron muy buenas acciones del Vasco. 29 toques, solamente 3 pérdidas, una de 2 gambetas completadas. 3 tiros totales, 2 disparos bloqueados. Bueno, un under que en definitiva llegó más al área, lo cual es un aspecto positivo que luego le vamos a destacar a Toto Belmonte. 2 de 3 duelos en el suelo ganados y una contribución defensiva, 2 recuperaciones. Bueno, un Ander Herrera que volvió a hacer un buen partido, que volvió a salir al entretiempo y volvió a ser sustituido por William Alarcón, que parece ser el elegido por este cuerpo técnico para ser el vice-Ander. Así que bueno, vamos a mantenerle ese 7 para Ander Herrera porque creo que podría haberlo hecho mejor de lo que lo hizo, pero aún así eso habla de la categoría de futbolista que es Ander, que habiendo dado un pase que podría terminar en gol y habiendo regalado otros pares más que ni siquiera terminaron en ocasiones porque sus compañeros no lo supieron gestionar bien, pudo hacer un partido decente. Así que vamos con un 7 para Ander Herrera. Turno de Leandro Paredes, que como el otro día no terminó el partido, fue reemplazado a los 84 por Lautaro Di Lolo. Un Paredes que se movió en la base. Hoy fue eminentemente volante central, no como el otro día que lo vimos fluctuar entre la base y el interior por izquierda, sobre todo en el segundo tiempo. 44 de 53 pases, 4 de 5 centros, 4 pases clave de Paredes, se dice pronto. Nos estamos acostumbrando a que el volante central de Boca genere muchas ocasiones de gol por partido. 20 de 27 pases en campo rival, 24 de 26 en campo propio, 4 de 8 pases en largo, una marca registrada de Paredes que intenta muchos esos pases, sobre todo de derecha hacia la izquierda. En materia de toques, 66 toques, 12 pérdidas, 2 faltas, quizás una proporción un poco grande para ser el volante central del equipo y sobre todo para el plan de partido que tuvo Boca. 5 de 9 duelos ganados, 3 contribuciones defensivas, 3 de 3 entradas y 6 recuperaciones, una falta una vez gambeteado. Bueno, un partido muy bueno de Paredes en algunos aspectos, en otros sí que creo que es uno de los grandes damnificados de la postura del equipo, más bien reactiva, pasiva, sin dominar en campo propio o en campo rival, mejor dicho. Creo que podríamos ver una versión
todavía mejor de Paredes y que el contexto lamentablemente minimiza a un futbolista que es de otra categoría, como decíamos en el caso de Ander. Le voy a dar un 7 porque creo que está muy influenciado por el contexto de su partido, pero que aún así, siempre dentro de la adversidad, Paredes se encarga de destacar. Turno de Toto Belmonte, prácticamente la figura del partido, con una valoración de 7.8 según la aplicación. Autor de un gol, por supuesto, ese gol, muy buen gol llegando desde segunda línea que mañana vamos a analizar, por supuesto. 2 tiros, uno al arco, uno bloqueado. En términos de pases, bueno, lo que solemos ver de Belmonte, 22 de 28 pases completados, 10 de 15 en campo rival, 12 de 3 en campo propio, 3 de 3 pases largos acertados. 41 toques, 8 pérdidas, 3 faltas recibidas, 2 toques fallidos. Y en defensa, bueno, un partido más destacado, ¿no? 5 de 7 duelos en el suelo, 1 de 1 por arriba, 2 faltas, es cierto, 3 despejes, 1 intercepción, 1 de 2 entradas ganadas y 6 contribuciones defensivas más 2 recuperaciones. Buen partido de Belmonte, que creo que al contrario de Paredes y de Herrera se benefició del contexto de Boca sin tener tantísimo la pelota, pudiendo ocupar bien los espacios, un futbolista muy agresivo en ese sentido y que encima condecora su partido con un gol llegando al área, cuestión que no le abunda a Boca ni muchísimo menos y que seguramente veamos en muy poca proporción en este 2026 también, así que vamos a ir con un 8 para Belmonte porque creo que le ha dado más de lo que le suele dar a Boca. Vamos con Alan Velasco que arrancaba desde la derecha hacia el centro, que marcó o fue el autor intelectual del primer gol. Es cierto que se lo cuentan en contra a uno de los centrales de Olimpia y hay desvíos, pero el pase, o mejor dicho, la recepción de Alan Velasco ahí en la media punta estuvo y el remate también. En cuanto a pases, 25 de 31, 18 de 23 en campo rival, 7 de 8 en campo propio, 6 de 6 pases largos acertados, un pase clave, positivo para un futbolista como Velasco, que fluctuó mucho desde esta zona hacia el centro y en muchos momentos es cierto que recibió demasiado cerca del semicírculo y demasiado cerca de la base de la jugada y no tanto por acá. En cuanto a toques, 42 toques, 8 posesiones perdidas, una falta recibida, un toque fallido. No completó gambetas, por cierto. 4 de 5 duelos ganados en el suelo, ninguno por arriba, lógicamente. 2 de 3 entradas, 5 contribuciones defensivas, un despeje, una intercepción, 2 recuperaciones. Bueno, una noche positiva para Alan, al que creo que todavía le falta. Es cierto que no jugó en su mejor perfil, el derecho, él lo suele hacer más desde la izquierda hacia el centro o directamente por adentro. Y creo que todavía le falta afinar un poco más desde lo técnico. Creo que podemos ver a un Velasco mucho más influyente. Y creo que también tiene algo que ver su partido con el lateral que lo acompañó, ¿no? Porque es cierto que Barinaga no se proyectó mucho el ataque. A partir de ahí la banda derecha quedó un poco desactivada. Casi todo recayó por el lado de Ceballos, por el lado izquierdo. Creo que no pudo mezclar tan bien, pero dentro de ese contexto el gol o gol fabricado por su remate es una nota positiva y que bueno que haya podido jugar 90 minutos también, teniendo en cuenta que es un futbolista que terminó el 2025 volviendo de lesión y siendo un ingrato protagonista de aquel polémico cambio de Ceballos en la eliminación contra Racing. Creo que es un futbolista a recuperar y bueno, es un buen paso de cara a ello. Vamos con un 6,5 para Alan Velasco. No podemos decir mucho del partido de Miguel Merentiel porque fue sustituido a los 16 minutos, así que vamos a ir con Lucas Hanson, que entró justamente a esos 16 minutos del partido. Y debo decir algo que no creo que hayamos dicho prácticamente nunca, pero fue un buen partido de Hanson. Me parece que no lo hizo nada mal. Tuvo 3 remates, un tiro al arco, un disparo al palo, que fue aquel cabezazo que mencionaba antes, producto de un muy buen pase cruzado de Ander Herrera. En términos de pases, 9 de 10 precisos, 90%, 6 de 7 en campo rival, 3 de 3 en campo propio, 2 pases largos acertados, un pase clave. Bueno, creo que la mayoría, como ven, son apoyos cortos, no ningún pase en profundidad definitivamente. En cuanto a gambetas y a toques, una gambeta ninguna completada, una gambeta intentada ninguna completada, 25 toques, 3 fallidos, 8 posesiones perdidas, 3 faltas. Bueno, consecuente con las limitaciones técnicas ya conocidas de Lucas Hanson. Y en defensa, 3 de 8 duelos ganados en el suelo, 2 de 2 por arriba. Quizás su mayor fortaleza haya sido esa, sobre todo anticipando al primer palo en cabezazos, por centros al área desde pelotas paradas, una falta.
una contribución defensiva con un despeje y 4 recuperaciones. Bueno, creo que para lo que suele dar Luka Hanson, que es de nada a casi nada, ha sido un buen partido, así que le vamos a mantener un 7 para un futbolista que en todo caso debería ser una alternativa de máxima urgencia como era hoy, con un solo 9 en la nómina, un solo 9 natural, con 2 lesionados y en ese contexto sí que puede jugar, pero de ninguna manera Luka Hanson debería contar como una alternativa real para partidos de máxima exigencia, que eso no se malinterprete. Así que bueno, vamos con un 7 para Luka Hanson. Y cerramos el 11 titular con el Changuito Ceballos, que fue sustituido a los 74 minutos por Brian Aguirre. Un Changuito eminentemente exterior vimos hoy, a diferencia de lo que fue el otro día, un Ceballos con mucha más presencia en esta zona. Hoy fue netamente extremo y la principal salida de Boca en muchos momentos. Un tiro al arco, sobre todo lo más importante es esa asistencia, esa gran ocasión creada y pase clave que termina en el cabezazo al segundo palo de Toto Belmonte. 12 de 15 pases completados, 9 en campo rival, 3 de 4 en campo propio, pases principalmente hacia atrás, es cierto, un Ceballos que estuvo lógicamente muy encorsetado por la banda y en muchos momentos recibiendo en 2 contra 1 o incluso 3 contra 1 en evidente inferioridad numérica, no en las mejores condiciones para jugar claramente. En cuanto a toques, 30 toques, 2 fallidos, 10 pelotas perdidas, un Ceballos que lógicamente arriesga mucho y que tampoco es el más fino en esa toma de decisiones, entonces lo lógico es que pierda algunas pelotas, pero que por decantación te genere algunas chances importantes. 3 de 7 gambetas, lo cual habla por supuesto de esta intención de siempre arriesgar e ir para adelante. Y en términos de duelos, 6 de 11 ganados en el suelo, ninguno aéreo ganado desde el único que disputó, una recuperación. Bueno, un buen partido de Ceballos, al que por supuesto siempre hay que evaluar con el contexto que le proveen sus compañeros, que no fue para nada positivo y para nada potenciado. De hecho, el centro lo tira con la zurda, con la raya constriñéndolo y bueno, no en una buena condición. Así que vamos con un 7,5 para Ceballos, que creo que merece ser el segundo mejor jugador valorado del partido. Y después creo que en el resto de cambios no se puede decir demasiado más allá de lo que hayamos dicho de Hanson, ¿no? Blondel entró y creo que fue interesante haberlo visto, aunque sea unos minutos. En cuanto a las intenciones, me parece que demostró algunas cuestiones interesantes respecto a Barinaga, un lateral que cuando recibía en salida intentaba tocar e ir, cuando avanzaba con la pelota se metía muchas veces por adentro. Creo que podría haber sido positivo verlo más tiempo con Aguirre por esa banda y sobre todo en un Boca que dominase consistentemente a su rival y que atacase en campo contrario. No lo vimos así. De hecho, vimos a Aguirre interviniendo más sin la pelota que con ella en muchos momentos. Un Aguirre que entró y que primero arrancó por la derecha, después por la izquierda, luego terminó casi como una especie de segunda punta por momentos cuando Boca partía desde una línea de 4 con Figal de lateral derecho, pero que por momentos incluso podía ser una línea de 5 si Blondel se retrasaba mucho más. Bueno, creo que está muy condicionado por el contexto y en todo caso Blondel viene de una falta de rodaje sustancial. Su último partido fue en mayo de 2025 en la eliminación contra Independiente en el torneo de apertura. Entonces hablamos de una falta de minutos muy importante que creo que también tiene que tenerse en cuenta a la hora de su evaluación. William Alarcón creo que no tuvo un mal ingreso, pero que también está muy influenciado por el contexto. Quizás es eso, es el vice-under elegido por este cuerpo técnico, pero a mí me parece que tenemos que ver todavía más del chileno para ponerlo en ese lugar. Sí que me gustaría ver cuando Palacios esté disponible qué rol puede llegar a cumplir y sobre todo si puede competir con William Alarcón. Dilolo que bueno, entró para ser el eje de esa defensa y no lo hizo mal ni mucho menos, como suele ser habitual. Y Milton Delgado que también, puros cambios hechos para defender una ventaja que se mantuvo, pero que fue sobre todo conservada gracias a las buenas atajadas de Marchesín y a un equipo de Olimpia que fue muy directo, pero que cuando tuvo que tener la iniciativa se le acabaron las ideas y recayó en juego directo y centros al segundo palo, sobre todo a la espalda de Braida, sin demasiado éxito. Así que bueno, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, mañana les traeré el análisis táctico del partido con imágenes y siempre con consideraciones interesantes sobre lo que fue este último examen previo al inicio del torneo de apertura contra Deportivo Riestra el próximo fin de semana. Si te gustó, un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.